Ayer ustedes tuvieron la presentación del tema inicial, digamos, que incluía lo que era el concepto de errores de medición. Bueno, vieron de errores relativos, errores límites. Hoy vamos a arrancar, vamos a tratar de avanzar solamente con la parte teórica, con algún ejemplito ilustrativo, digamos. Vamos a arrancar con lo que es el concepto de incertidumbre, ¿bien? Que es un concepto complementario de lo que es errores, con las diferencias que vamos a ir viendo a través de la clase. Cualquier duda que tengan, bueno, la pueden poner en el chat. Yo cada tanto voy a tratar de darle un vistacito al chat. Y si no, si quieren, ya les digo, si quieren habilitar el micrófono y pararme y hacer alguna pregunta, no hay ningún problema, le dan nomás. Entonces, ahí están otros que están llegando. ¿Ahí qué se ve en la pantalla, chicos? ¿Se ve la pantalla del Meet? Se ve un título y nada más. Perfecto, se ve la pantalla que está compartida, entonces, bien. Ahí se siguen conectando. El tema de que yo les tenga que permitir la conexión es porque están utilizando correos que no son institucionales. El Meet o todo lo que es Google utiliza un sistema de seguridad, digamos, que no permite que uno habilite a que se conecte cualquiera. Hay que ir permitiendo la conexión dependiendo de quién es. Para nosotros, bueno, es un incordio, pero bueno, es así como funciona esta plataforma, que en breve creo que va a haber cambio en ese sentido. Pero la facultad ofrece el servicio de que tengan un correo, supongo que ya lo sabrán, con todo el paquete de lo que es Google Suite completamente abierto. Así que si los que tengan un correo de la Facultad de Ingeniería, para la conexión es más simple porque, digamos, como lo reconoce como un correo institucional que tiene otras verificaciones de seguridad, no tiene ningún inconveniente. Así que, pero bueno, salvando ese detalle, arranquemos finalmente porque ya estamos repasados de horas. Bueno, entonces, como les decía, vamos a tratar de avanzar sobre el tema de lo que es el concepto de incertidumbre, y para eso primero vamos a poner 3 o 4 filminas con algún repaso, más que repaso, digamos. Yo creo que estos temas ustedes los tienen más o menos fresco porque han cursado estadística, pero bueno, más que nada es para ponernos de acuerdo en un lenguaje más o menos común, ¿cierto? Lo primero es, bueno, acá estamos hablando de variables discretas, como son en general el conjunto de valores que corresponden a una medición. Cuando uno hace varias tomas de lectura de alguna medición, bueno, estaríamos en esta cuestión, ¿no es cierto? Es decir, estaríamos utilizando una variable aleatoria que, si bien en algunos casos puede ser continua, la vamos a tomar como discreta, en el sentido que vamos a tomar varias mediciones repetidas para, bueno, verificar justamente una de esas cosas, que es la repetitividad. Entonces aparecen como concepto primero, digamos, de tratar de facilitar el análisis de los resultados. Uno, en lugar de tomar una cantidad enorme, ya vamos a ver que vamos con una poca cantidad de muestras a veces podemos solucionar el problema, pero cuando nosotros tenemos una variable aleatoria, lo que tratamos de hacer es tener algunos parámetros que nos permitan conocer el comportamiento de esa variable sin tener que utilizar todos los valores que tengamos, o sin conocer todos los valores de lo que habitualmente se conoce el universo, ¿no es cierto? Entonces, con algunos pocos valores, con algunas muestras y algunos parámetros estadísticos típicos, caracterizamos esa población de variables. Y bueno, uno de ellos obviamente es la media aritmética o el promedio. Y el otro que se utiliza, o que se suele utilizar, es lo que se conoce como desviación típica, desviación normal o desviación estándar, que cuando las muestras son pequeñas usamos esta expresión, o la cantidad de muestras es pequeña usamos esa expresión, y si no, utilizaremos cuando n tiende a un valor muy grande, que en general no va a ser nuestro caso. Nuestro caso va a ser más vale el que corresponde a pocas muestras, porque, como les digo,
Imagínense que si tomamos varias mediciones repetidas de un mismo parámetro, tendremos 5, 10, 15, 20 mediciones y difícilmente tengamos mucho más que eso, salvo casos particulares. Entonces, lo importante, digamos, entonces tenemos un parámetro que es el valor medio, que es el que presentamos en la diapositiva anterior, que es, en general, el parámetro de valor medio es el valor más probable, o que se toma como valor más probable. En tanto que la desviación típica o desviación normal lo que da es una idea de la dispersión y va a estar asociada con el concepto de incertidumbre y va a estar relacionada con el concepto de error que vieron ayer. Entonces, la incertidumbre va a estar muy relacionada con la desviación típica o desviación normal. De hecho, en muchos casos va a ser directamente la desviación típica o desviación normal. Y bueno, va a ser directamente el concepto de incertidumbre sobre el que vamos a avanzar. Entonces, simplemente esto, variable discreta, valor promedio, indicador de dispersión. Bueno, cuando las variables no son discretas, sino que son continuas, lo que tenemos es una función de densidad de probabilidad. Entonces, lo que también, si queremos hallar la probabilidad de que una variable se encuentre, o de que la variable se encuentre en un determinado intervalo, bueno, aplicamos la integral en ese intervalo y así obtenemos el área bajo la curva, que corresponde a la probabilidad, a la densidad de probabilidad, nos permite calcular la probabilidad, ¿no? Como en el caso de las variables discretas, nos manejábamos con el valor medio, bueno, acá nos manejamos con la media, o que también sería valor medio, pero en realidad se habla de la media, y una desviación típica o desviación normal con la expresión que corresponde. Entonces, nosotros, apuntándolo ya a lo que es el cálculo de incertidumbre, vamos a tener variables discretas, como les decía, en parámetros medidos, mediciones repetidas de una misma magnitud, y vamos a tener también densidades de probabilidad o variables aleatorias continuas, también como otro tipo de incertidumbre cuando tengamos ciertos parámetros de variabilidad, por ejemplo, de los datos del instrumento. Una distribución de probabilidad continua, típica, que vamos a usar bastante, es la distribución de probabilidad rectangular o uniforme. ¿Sí? Esta va a ser útil, bueno, muchos lo van a ver mañana en un poquitito de detalle. Un minutito, a ver si... Mañana lo van a ver en un poco más de detalle el tema de la lectura y la expresión de los errores de instrumento, pero es bastante común que en un instrumento se tenga, para un dado alcance, de un instrumento, un error garantizado que no va a exceder ciertos límites. Es decir, se va a decir el instrumento para este alcance de medición y para esta variable a medir, una tensión, una corriente, una resistencia, lo que sea, en este alcance va a tener un error de más o menos 1%. ¿Sí? Eso va a ser una distribución típica de probabilidad rectangular, que es una distribución continua, como decíamos. Entonces, por eso la presentamos acá para tratar, como les decía al principio, de ponernos de acuerdo en un lenguaje más o menos común. Después vamos a ver ejemplos de aplicación de esto. Esto simplemente, como les decía, a modo de presentación. Y bueno, otra distribución típica, continua, que se utiliza bastante conocida, supongo por ustedes también, es la distribución de probabilidad normal, o de Gauss, que bueno, también tiene una media, una desviación normal. Acá hay marcados valores típicos, es decir, la probabilidad de que un valor se encuentre de la media más o menos un sigma, una desviación normal es del 68%, 2 veces sigma el 95%, es decir, una cierta probabilidad de que una vez que uno tiene un dado valor puede determinar la probabilidad, si conoce la distribución, acá necesitamos conocer la distribución, puede determinar con qué probabilidad o qué probabilidad hay de que alguno de los valores de esta distribución se encuentre dentro de un cierto intervalo. Esto está tabulado también. Ahora vamos a presentar la tabulación. Está tabulado para lo que se conoce como forma normalizada de distribución, ¿sí? Porque
sino, digamos, para cada conjunto de variables que tiene una determinada media, tendríamos nosotros una curva diferente o una especificación diferente de la distribución. Entonces lo que se hace es normalizar, esto entiendo que ustedes ya lo han visto. De todas maneras está publicado también en la página de la materia alguna bibliografía adicional, en particular el libro de Spiegel. Pero bueno, y después las instancias de consulta que vayamos habilitando. Vamos a tratar de ir avanzando con algún ejemplo inclusive para hacer una especie de, como les decía, repaso para que le venga bien y además para ponernos de acuerdo en el lenguaje, ¿no es cierto? Pero esto es una distribución normal o de Gauss. La forma normalizada es llevar esto a una forma que me permita tabular o conocer los valores de la distribución de las distintas probabilidades en distintos intervalos, independientemente de cuál es el valor de la media. Fíjense que lo que se hace es un cambio de variables que lo que hace es correr la media y poner la curva en cero, como se muestra en esta diapositiva. Disculpe, profesor. Sí. Una pregunta. En las ecuaciones anteriores, había un sigma de desviación normal en la ecuación, abajo del 1, en f de x igual. Sí, ¿Dónde ese es el sigma. Sí, ¿y dónde fue en la ecuación f de z? No lo encuentro. No, justamente está en z, porque z ahora depende de sigma. Claro, por eso, pero esa z que aparece ahí sería la simplificación de lo que hay en el exponente de e, pero hay una abajo, al lado de la raíz de 2pi, hay una dando vuelta que no sé dónde está ahora. Que no está más, justamente, por eso es normalizada, porque se hace respecto de sigma. Dale. Lo que tenemos... Sí. Claro, se hace justamente... Sigma 1, ¿no? Sigma 1. Exactamente. Para este caso, por eso se hace respecto de sigma. Como se hace respecto de sigma, lo que queda es una curva como esta, donde sigma es siempre 1 y la media siempre 0. Lo que se hace es un corrimiento del eje para, digamos, vamos a saber que entre más menos sigma vamos a tener siempre el 68%. Y fíjense que z acá, que depende de sigma, obviamente, como está puesto acá, lo que se hace es normalizar respecto de sigma, entonces queda una curva que es siempre, digamos, siempre igual, independientemente de las variables. Claro que lo que varía es z, ¿no es cierto? Lo que varía es z, la f de z queda siempre igual, pero z va cambiando en función de la media que tengamos en su momento o del intervalo que queramos definir. ¿Está bien? Sí. Esto está, está tabulado. Esta tabla de Gauss está publicada, digamos, es la tabla de Gauss, una de las formas de tabular los valores de una distribución de un área debajo la curva de Gauss. Digo que es una porque no es la única, digamos, acá están graficados el área, digamos, el área bajo la curva es la probabilidad entre menos infinito y z, ¿sí? Es decir, es el área bajo la curva entre menos infinito y z, y el valor de z. Cuando z vale 0, el área bajo la curva entre menos infinito y z es el 50%. ¿Está bien? Es lo que aparece acá, 0,5. ¿Se ve? Hay otras curvas de Gauss otras tablas, perdón, que dan la indicación de cuál es la probabilidad o el área bajo la curva de una curva de Gauss, que dan la indicación entre menos infinito y entre menos infinito y z, entre 0 y z. Entre 0 y z. Entonces, hay otras tablas que utilizan, que están graficadas o están indicadas los valores de la tabla entre 0 y z, con lo cual cambia un poco la curva, y acá, bueno, entre 0 y z, cuando z vale 0, es 0, y va aumentando. Acá lo que tenemos es un 50% de arranque, digamos, pero bueno, es una tabla que nosotros
es la que entendemos que más se usa. Ahora vamos a hacer algún ejemplo para ver, pero bueno, cuando uno quiere encontrar el área bajo la curva o la probabilidad de que haya una cierta cantidad de variables dentro de un cierto valor, bueno, entre menos infinito y z, cuando z vale 1, por ejemplo, cuando z vale 1, vamos a estar por acá, entre menos infinito y z, vamos a tener el 84%. ¿Sí? Lo que decíamos, entre menos infinito, el 84%, si uno... Bueno, vamos a hacer un ejemplo directamente para no estar... Bueno, estas son curvas donde lo que se pretende acá es mostrar que el sigma da una indicación de la dispersión, decíamos. ¿Sí? Acá tenemos varias curvas con media 0 y una curva con media menos 2, donde para valores de sigma más pequeña, la curva roja, para valores de sigma más pequeña, la curva es más estrecha. Es decir, el área bajo la curva entre menos 1 y 1, bueno, acá tiene un valor porcentual mucho más grande que en áreas que son, en curvas que tienen un sigma más grande. Acá tenemos la línea en azul, donde el sigma es de 5, es una curva mucho más aplanada, con lo cual, para encontrar el 68% de la población o el 80% de la población, tenemos un intervalo mucho más grande que para curvas que tienen un sigma pequeño. Vamos a hacer un ejemplito para tratar de graficar y después en todo caso, si no, volvemos con lo anterior. Bueno, acá tenemos un ejemplo, digamos, donde se hicieron mediciones. Se sabe que las mediciones, se hicieron muchas mediciones y se conoce, en este caso, se hicieron una cantidad muy importante de mediciones, se sabe que el comportamiento de la corriente que se está midiendo tiene una curva de distribución continua de Gauss como esta que se muestra acá, con media 10 y desviación sigma igual a 2 amperes. Entonces, lo que se pregunta es cuál es la probabilidad de que una medición arroje un valor superior a 13 amperes. Es decir, ya se hicieron una suficiente cantidad de mediciones muy grande como para poder saber que la corriente en ese lugar donde se está midiendo, un determinado conductor, tiene una distribución como esta. Entonces, si ahora queremos saber cuál es la probabilidad de que si uno hace una nueva medición arroje un cierto valor, como conocemos la distribución, que es una distribución normal, podemos entonces utilizar la normalización de la curva, x menos mu, donde mu es el valor de 10 amperes y sigma el valor dado caracterizado, ya fue caracterizada la curva con estos dos parámetros mu y sigma que dijimos. Lo que tenemos cuando tenemos parámetros estadísticos es tratar de encontrar algún parámetro que lo defina con facilidad. Uno sabe que si tiene todas las muestras, tiene toda la información. Sabiendo el mu y sabiendo el sigma, y sabiendo que es una cierta distribución, tiene la misma información, pero bueno, condensada en variables que son manejables, ¿no es cierto? Bueno, si acá hallamos el z vale 1,5, y si vamos a la tabla, tenemos que encontrar el z para un valor de la media de 10 amperes, y si queremos encontrar la probabilidad de que arroje un valor superior a z, si queremos encontrar un valor superior a z, estamos pensando en este área bajo la curva, es decir, la probabilidad está dada por el área bajo la curva entre 13 e infinito. ¿Sí? Entonces, como la curva que tenemos, que estamos utilizando, da valores entre menos infinito y z, nuestro z va a estar por acá. Si esto le cambiáramos el eje y lo normalizáramos, el eje 0 quedaría por acá. Pero bueno, la probabilidad que nos va a dar la tabla, de acuerdo a la tabla que usamos, recuerden que les comentaba, esta tabla que presentamos nosotros es una tabla que da el área bajo la curva entre menos infinito y el valor que estamos buscando, que en este caso para nosotros es 13. Para el caso de la curva normalizada es el z de 1,5. Entonces, lo que vamos a tener en la curva, en la tabla, es el área bajo esta curva. Para encontrar el área bajo esta curva, evidentemente al 100% tendremos que restarle el área bajo esta curva. Como les decía, hay otras tablas que presentan
directamente el resultado entre 0 y Z. ¿Sí? Si la tabla fuera una de estas tablas que, como les digo, aparecen en la bibliografía, que muestran el área bajo la curva entre 0 y Z, bueno, lo que estaríamos encontrando es el área bajo esta curva, sin el 50% adicional, que presenta esta curva, que bueno, es otra forma de tabularlo, no es exactamente lo mismo. Basta, nosotros presentamos esta porque entendemos que es la que más se usa y bueno, resulta cómoda, vamos a emplear esta tabla. Pero entonces, si volvemos a la tabla, para el caso que teníamos nosotros, tenemos que hallar el área bajo la curva entre 13 e infinito. ¿Sí? Es decir, entre z e infinito. Nuestro z es 1,5. Si vamos a la tabla para z igual a 1,5, lo que tenemos es una probabilidad del 93,32%. ¿Está bien eso? ¿Está claro? El área bajo la curva entre menos infinito y z, el z ahora representado acá por este 13, porque hicimos el cambio de variable z 1,5, este área bajo la curva es 93,32%. ¿Está bien? Profe, Sí, una consulta. dale. Para usar la tabla, ¿no tenía que estar normalizada la desviación a 1? Y esto es lo que hemos hecho, la normalizamos. Fíjate que dividimos x menos mu dividido sigma. Por eso tenemos el z, está normalizada. La normalización a la variable z se hace justamente a través de la distribución, la fórmula de la distribución, a la forma que tiene la distribución. Si es gaussiana, es una distribución gaussiana. Está. Listo. Gracias. El hecho de que te den acá un sigma de 2 amperes es lo que da la dispersión de esta curva. Es decir, si este sigma que encontraron cuando hicieron esas muchísimas mediciones, más de 30, 40, 50, y trazaron esta curva de distribución, este sigma que encontraron es un sigma que justamente hace que esta curva tenga esta forma. Si el sigma fuera más pequeño, la curva sería más aplanada, lo que mostramos acá. Si el sigma que hubieran encontrado hubiese sido más pequeño que 2 amperes, bueno, la curva hubiera sido más angosta, con una menor dispersión, porque el sigma da idea justamente de dispersión. Entonces encontraron un sigma que es 2 amperes, por eso la curva tiene esta forma. Al normalizarlo, nos vamos a la curva justamente que se utiliza, a la curva de Gauss o a la función de Gauss normalizada, que es la que nos permite utilizar esa tabla única para cualquier tipo de medición, si conocemos el sigma, ¿no es cierto? Acá estamos partiendo de la base de que conocemos cuál es el sigma, conocemos cuál es la distribución. No siempre se da esto, pero bueno, cuando tenemos distribuciones continuas, este es un caso, digamos, en que uno conoce la distribución. Justamente para poder hallar este sigma es que se habrá utilizado esta expresión, ¿no? Teníamos acá el sigma. Para poder hallar este sigma, se habrá utilizado una expresión como esta, conociendo los distintos x, habiendo calculado el valor medio y, bueno, ya determinando cuál es la función, que es una función gaussiana. Profe, tal vez. Sí, decime. Se me corta un poquitito, no te escucho. Quería preguntar en la tabla, en la columna del 0, ¿por qué no es la columna del 1? O sea, 1 versus... Porque generalmente aparecía como la columna, el número entero, y en las filas aparecían los decimales. ¿Acá? Claro, acá vos elegiste la columna del 0 en vez de la columna del 1. No, porque yo elegí la columna del 0 porque, fíjate, el Z es 1,5, ¿sí? 1,5, Sí. 1,50. Si hubiera determinado un Z de 1,51, 52, 53, 59, hubiera ido a otro valor. ¿Está bien? Esto es 1,5, 1,5, 1,50 sería, ¿no? 1,51, 1,52, estaría acá, hasta 1,59. Luego sería Z 1,6. ¿Está bien? Estoy en 1,5. El valor que obtuve es 1,5. En realidad acá debería haber puesto quizá en la expresión para que quede claro 1,50, porque si hacen esta cuenta, da 1,50, ¿no?
Los de la fila son los decimales, entonces. Exactamente, claro. Ah, eso era lo que no Estos son los entendía. decimales, está bien. Yo pensaba que eran las unidades. No, está buena la pregunta entonces, porque así queda claro. ¿Está bien ahora? Sí, acá quizá tendría que haber puesto 1,5, porque esto es 3 dividido 2 da 1,5 justito, es 1,50 en realidad, para que quede claro en la tabla. Bueno, ¿hasta acá estamos entonces? Entonces, el área bajo la curva entre menos infinito y z, nuestro z, al haber sido normalizado, está por acá, es el área sobre toda esta curva que está en blanco, bajo toda esta curva que está en blanco. Ese área bajo la curva entonces es 93,32%. En el problema, en realidad, lo que nos están pidiendo es cuál es la probabilidad de que una medición arroje un valor superior a 13 amperes. Es decir, que esté entre 13 e infinito. Entonces lo que necesitamos nosotros, el área bajo la curva, está marcada en celeste justamente. Así que si esto es el 93,32, 100 menos el 93,32 será el área que estamos buscando. 6,68%. ¿Está bien? ¿Alguna duda, pregunta? Bueno, seguimos. Ahí estoy mirando el chat por las dudas si aparece alguna pregunta, pero vi que hay un ratito antes una pregunta sobre cómo hacer el correo de la facultad. Y está en la página de la facultad. Pero bueno, se pueden dirigir a la página de la facultad y buscar ahí en donde está la información de la oferta de medios tecnológicos. Después les busco el enlace. Pero se lo puedo, digamos, si alguno lo necesita, me lo pide por correo, se lo pasamos. Pero a través de la página de la facultad lo pueden hacer. Bueno, ¿hasta acá estamos entonces? ¿Con la tabla? ¿Alguna duda? Seguimos entonces. Si tienen dudas, después o la dejan en el chat o me paran, no hay problema. Bueno, hasta ahora entonces estuvimos hablando de primero de variables discretas, de cómo los parámetros que caracterizaban las variables discretas, fuimos a las variables continuas, donde las variables continuas necesitábamos para esa curva de Gauss, por ejemplo, que habíamos puesto como ejemplo, una gran cantidad de muestras para poder trazar esa curva de Gauss. Bueno, lo que sucede en la realidad es que muchas veces nosotros lo que tenemos son pocas muestras, como decíamos, en particular, en nuestro caso, que lo vamos a apuntar el trabajo o el estudio estadístico a lo que son mediciones de parámetros, en general van a ser parámetros eléctricos para nosotros, lo que tenemos son unas pocas muestras. Entonces, hay una teoría bien aplicable, bien útil para nosotros, para cuando se tienen pocas muestras de una variable. Ustedes saben que cuanto menor cantidad de muestras, uno tiene menos información, ¿no? Pero el trabajo para conseguir esas muestras es bastante menor. Es decir, una cosa es tener que repetir una medición 30, 40, 50, 100 veces, y otro es que con 5 o 6 mediciones yo me las puedo arreglar. ¿Qué es lo que sucede en la realidad habitualmente? Es decir, es cierto que si tengo pocas muestras pierdo algo de información, pero bueno, lo que tengo que tratar de sopesar es si esa pérdida de información es tan valiosa que justifique un trabajo adicional de hacer muchas más mediciones. Entonces, habitualmente se tienen pocas muestras y para eso aparece de mucha utilidad esta distribución de Student o Cosette, que era en realidad el apellido del inventor, que tuvo que publicar en su momento la distribución con un seudónimo, el seudónimo Student, por eso habitualmente se conoce como distribución de Student, porque bueno, lo halló haciendo un trabajo, y bueno, por una cuestión de confidencialidad no podía publicarlo con su propio apellido, ¿no es cierto? Esta que se denomina habitualmente teoría de las pequeñas muestras, habitualmente también se llama teoría exacta del muestreo. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, es una teoría que sirve para cuando tengo pocas muestras, pero cuando tengo muchas muestras también es útil. ¿Por qué? Porque en realidad lo que va a pasar es que cuando tenga muchas muestras, va a tender a la distribución de Gauss, ¿sí? Entonces, cuando
una variable tenga una distribución que se puede asemejar a esta distribución de Student, ya vamos a ver que para las mediciones, por eso la estamos presentando, la estamos tratando acá, a pesar de que quizás ustedes ya la hayan visto, la estamos trayendo porque justamente va a ser de mucha utilidad y en general las mediciones repetidas tienen una distribución que se parece bastante a una distribución de Gauss o en particular a una distribución de Student cuando, como sucede, como decía en la realidad, habitualmente tenemos pocas muestras. Entonces, como ven, la forma de la distribución de Student tiene una forma muy parecida a la de Gauss, y acá aparece un nuevo concepto que es el concepto de grado de libertad. ¿Qué significan los grados de libertad? Son la cantidad de mediciones repetidas, que en general es n-1, porque si uno piensa, digamos, el ejemplo más simple, donde es muy fácil ver que los grados de libertad de una función son n-1, es en una suma. Es decir, si una suma da un cierto valor y es la suma de 5 valores, por ejemplo, es decir, 4 valores los puedo tener. El quinto queda determinado, porque si el valor de la suma es conocido, el quinto valor está determinado porque el resultado de la suma de lo que corresponde a esa función. Bueno, habitualmente para las funciones más comunes, la cantidad de grado de libertad que tengo en la función son n-1. Es decir, si hago 5 mediciones, la cantidad de grado de libertad son 4. ¿Sí? Entonces, aquí lo que se presenta es la distribución de Student para distinta cantidad de grado de libertad. Es decir, acá tendría para una muestra, para 2 mediciones en realidad, en este caso sería 2 grados de libertad, 3 mediciones, 5 mediciones, 31 mediciones. También está tabulada, ahora vamos a ver la distribución de Student, pero lo que se ve es que cuando tengo una menor cantidad de grado de libertad, para nuestro caso una menor cantidad de valores de mediciones, lo que sucede con la curva es que se achata y se alarga, es decir, para poder determinar una cierta probabilidad dentro de lo que es este parámetro t, que corresponde a la distribución de Student. Ahora vamos a ver cómo se trabaja, pero es bastante similar a lo que hicimos con la curva de Gauss. Entre el parámetro t igual a más menos 2, por ejemplo, el área bajo una curva obtenida a través de una distribución, obtenida a través de una cantidad de muestras más grande, el área bajo la curva es mayor, es decir, la probabilidad de encontrar valores dentro de un cierto intervalo más menos t es mayor a medida que tengo mayor cantidad de muestras. Como les decía, van a ver ahora en la tabulación que vamos a presentar, cuando tengo más de 3, por eso está puesto el número 30 acá, cuando tengo más de 30 o 40 mediciones, esta curva es prácticamente la curva que se ve en verde más claro, esta curva es prácticamente una distribución de Gauss, es decir, una distribución de Gauss normalizada, por supuesto, ¿no? Entonces, la distribución que representa esta distribución de Student es en realidad la desviación de las medias, es decir, lo que estamos pensando es, si yo tomo un cierto conjunto de valores, 3, 5, 10 mediciones de una determinada, como hoy teníamos, por ejemplo, en una corriente en un conductor, tomo 5 valores, tomo otros 5 o 10 valores, calculo otra media, y así siguiendo. Lo que da esta distribución de Student, en realidad, es la distribución de las medias. Entonces, lo que vamos a encontrar cuando calculemos la probabilidad, es la probabilidad de encontrar una nueva media dentro de un cierto intervalo. Es decir, ¿cuál es la probabilidad? Teniendo una cierta cantidad de mediciones, 3, 5, 10 mediciones, y habiendo determinado los parámetros de Student, podemos llegar a determinar cuál es la probabilidad de que si hago otro conjunto de mediciones, la media caiga dentro de un cierto intervalo. Entonces va a ser bastante útil desde el punto de vista de la metrología y se va a utilizar esto justamente para calcular el parámetro que decíamos hoy, que hablábamos de la incertidumbre, porque bueno, es muy compatible, primero el comportamiento de las mediciones repetidas, es decir, va a tener un comportamiento que se parece bastante a esta, o que se puede asemejar bastante a una distribución de Student. Y además, porque justamente en general, por una cuestión de menor trabajo y con un riesgo muy escaso de perder información, vamos a tener pocas mediciones. Entonces, lo que tenemos definido acá es lo que se denomina la desviación normal de la media, es decir, lo que vamos a
a obtener acá es una desviación similar a la desviación estándar que teníamos, pero ahora referido a las medias, es decir, es la desviación normal de las medias. ¿Cómo se distribuyen las medias? De varias secuencias de mediciones repetidas. Bueno, y acá también la agudeza de esta curva va a depender del número de grado de libertad. Y bueno, lo que se trata de determinar, lo que permite determinar esta distribución de Student a través de su factor T, es el factor que afectando a la distribución de las medias me permite calcular un cierto intervalo de confianza. Intervalo de confianza entendido como que es un intervalo dentro del cual va a haber cierta probabilidad de que se encuentre un nuevo valor medio, ¿sí? Hoy cuando hablamos de definir ciertos parámetros característicos, decíamos que el valor medio era el valor más probable. Entonces lo que estamos tratando de definir ahora es un intervalo centrado en el valor medio dentro del cual tengamos una cierta probabilidad de que se encuentre. Ustedes ayer cuando definieron errores, se habló de error de valor verdadero, ¿no? O valor verdadero convencional, que también se dijo que el error o el valor verdadero no se conocía, difícilmente se conocía, salvo casos puntuales, difícilmente se conocía, y lo que conocimos es una estimación del valor verdadero a veces, que es lo conocido como valor verdadero convencional, pero lo más común es tener un cierto valor medio, o ciertos valores de mediciones, y un intervalo dentro del cual tengamos cierta probabilidad de que se encuentre el valor verdadero o una nueva media. Entonces, siempre de lo que se trata es, con un conjunto de mediciones relativamente chico, tener un conocimiento lo más acabado posible de cuál es el comportamiento de la variable que nos interesa, ¿no? Que para nosotros va a ser algún parámetro de medición. Bueno, vamos a avanzar un cachito más, después vamos con las preguntas. Bueno, esto está ahí. Ayer ya subimos también en la página de web de medidas, que como les decía, hoy les comentaba, no sé si estaban todos, pero bueno, por ahora vamos subiéndolo en la página web porque es el vínculo que entendemos más simple que tenemos con ustedes. La idea es que una vez que finalice la inscripción en estas primeras 2 semanas, ustedes van a ser invitados a la plataforma Classroom que posee la materia, y a partir de ahí nos vamos a manejar directamente con la plataforma que les permite a ustedes suscribirse. Bueno, acá también en la página web se pueden suscribir al Twitter de la materia, con lo cual les llega la información de cada novedad que se publica, pero en Classroom va a ser más directo, y una vez que esté incluido ahí vamos a ir publicando todas estas cosas a través de la plataforma Classroom. Por ahora está publicada esta tabla junto con una publicación que tenemos en la materia que hemos ido actualizando con el tiempo, sobre el tratamiento de la incertidumbre en las mediciones. Esta tabla forma parte de esa, y bueno, forma parte de esa publicación que está en el enlace que hemos publicado en el día de ayer, junto con las filminas que corresponden a esta presentación de hoy, y bueno, y que corresponde a una guía para la expresión de incertidumbre del Buró Internacional de Pesas y Medidas, sobre el que vamos a hablar más adelante, ¿no? Esto es simplemente como para poner la referencia de dónde sacamos esta tabla. Pero bueno, esta tabla lo que nos permite es calcular el valor de t. Todos estos parámetros que están acá adentro son valores de t. El valor de t para una cierta cantidad de grado de libertad. Y esta tabla, cuando la vean en forma completa, van a ver que este parámetro t, cuando esto crece y llega hasta un valor del orden de 30, esto se acerca a 1. Fíjense que 1 corresponde, estos son valores de porcentaje, es decir, este es un 68% de probabilidad de que una nueva media, ¿no? o de que el valor verdadero se encuentre dentro de un cierto intervalo. Como dijimos, esta curva o esta distribución de Student tiende a la distribución normal cuando tengo una gran cantidad de grado de libertad. Van a ver en la tabla completa que cuando este valor tiende a 30, esto tiende a 1. ¿Y 1 por qué? Porque es el 68%, sigma igual a 1. ¿Se acuerdan que tenía el 68% de probabilidad, o el área bajo la curva era el 68%, 68,27 para ser más exacto, de una distribución de Gauss? Entonces, cuando tengo una gran cantidad de grado de libertad, esta curva de Student, tiende a la de Gauss. Entonces, lo que
nos permite esta tabla es determinar si queremos encontrar un intervalo de confianza dentro del cual tengamos una probabilidad de, digamos, por ejemplo, un valor que se usa bastante, el 95% de probabilidad de que se encuentre la variable, dependiendo del grado de libertad, supongamos que hayamos hecho 5 mediciones, ahora vamos a ver un ejemplo, tenemos 4 grados de libertad, el valor de t es 2,78 para el 95% y 4 grados de libertad. Entonces, multiplicaríamos el valor de la desviación normal de la media por ese factor de t, y eso nos daría un intervalo de confianza de 2,78 t, 2,78, perdón, sigma, que sería el intervalo dentro del cual tendríamos una probabilidad del 95% de encontrar la variable. Así que ahora vamos con un ejemplo para tratar de graficar un poco esto. ¿Alguna preguntita hasta acá o vamos al ejemplo? Bueno, acá alguien que me ayudó, me veo en el chat, alguien que me ayudó con el tema del correo electrónico de la universidad, que ya puso el enlace, así que bueno, para los que preguntaban o los que tengan la duda, ahí está. Gracias, León. Bueno, seguimos entonces, vamos con el ejemplito y si tienen dudas, después paramos. Bueno, acá tenemos un ejemplo que dice que se han efectuado 5 mediciones. ¿Se acuerdan que en el ejemplo anterior, como estábamos hablando de la distribución de Gauss, estábamos hablando de una distribución continua, es decir, se supone que se hicieron un número infinito de mediciones para determinar la curva de Gauss, o un número muy grande de mediciones? En este caso, trabajamos con, como dijimos, nos vamos acercando a los casos más reales, se efectuaron 5 mediciones. 5 mediciones en un dado circuito, 5 mediciones de corriente que arrojaron estos valores con un determinado instrumento, no importa todavía qué instrumento se utilizó. Vamos a ver después qué influencia tiene esto, pero por ahora no importa con qué instrumento se obtuvieron, y vamos a creer que estos valores son los valores realmente obtenidos sin ninguna duda. Entonces se hicieron 5 mediciones y lo que pide es calcular el intervalo de confianza dentro del cual existe una probabilidad del 68,27% de que se encuentre la media de la corriente. Es decir, queremos determinar cuál es la media de la corriente en un circuito, entonces hacemos varias mediciones, y justamente no queremos hacer infinitas mediciones, sino que aprovechando la teoría de las pequeñas muestras, que, como les decía, no nos hace perder demasiada información, no nos hace perder una información que sea demasiado valiosa para los resultados que habitualmente queremos obtener. Entonces, utilizando esa teoría de las pequeñas muestras, calculamos el valor medio de la muestra, ya no acá del conjunto de mediciones, porque no la tenemos. ¿Se acuerdan cuando vimos el ejemplo de Gauss? Nos daban el valor medio, nos daban la media, porque bueno, se supone que alguien tomó una cantidad de mediciones enorme y calculó la media. Bueno, acá tenemos el valor medio de una muestra. Cuando uno, repetimos, esto lo tienen claro ustedes, supongo, cuando uno tiene una muestra, sabe que tiene menos información que si tuviera toda la información del universo. Pero bueno, la idea es, otra vez, es que la cantidad de información que tenga sea suficiente para cumplir con los requisitos que yo necesito, ¿no? Entonces, en este caso, calculo el valor medio de la muestra. De las 5 muestras que tome, calculo el valor medio. Calculo la desviación típica, a través de la expresión que habíamos puesto, con el sigma n-1, porque tenemos pocas muestras, pocas mediciones, y luego calculo el valor de la desviación de la media, que es lo que me interesa para poder utilizar la distribución de student. ¿Sí? Calculo la desviación de la media, y entonces, acá lo que me pedían en el enunciado era hallar el intervalo con un 68,27% de probabilidad de que se encuentre una nueva media. Entonces, vamos a la tabla de Gauss. Para el 68, vamos primero acá. Para el 68,27 tenía 5 mediciones, 4 grados de libertad, 68,27% de probabilidad. El valor de t es 1,14. El valor de t es 1,14. Entonces, para una probabilidad del 68,27%, el intervalo t que tengo que tomar es 1,14, multiplicado, como habíamos presentado en la
parte teórica, digamos, por el sigma de la media, eso me da un intervalo de 0,006 amperes. Entonces, lo que define un intervalo de confianza dentro del cual existe una probabilidad de que se encuentre la media. Entonces, la media de la población, fíjense que estamos hablando de la media de la población, nosotros tenemos solamente la media de la muestra. Entonces, lo que podemos decir es que la media de la muestra, de la población, está dentro de un intervalo que está entre 10,014, que era el valor medio de las muestras que habíamos tenido, más o menos el intervalo de confianza. Es decir, hemos determinado un intervalo dentro del cual hay un 68,27% de probabilidad de que se encuentre la muestra, de que se encuentre la media de la muestra, de la población total. Volvemos acá. Es decir, hemos encontrado un intervalo dentro del cual, nosotros teníamos 4 grados de libertad, hemos encontrado un intervalo dentro del cual hay un 68,27% de probabilidad de que se encuentre la media de la población. Es decir, a través de la media de la muestra y de la distribución de student, por supuesto que porque estamos suponiendo, asemejando, porque sabemos que en general se cumple, que esta distribución de las mediciones tiene una distribución que se puede asemejar a la distribución de student, a través de los parámetros de la muestra podemos inferir cuál es la información de la población. Es decir, podemos inferir que la media de la población está dentro de este intervalo. No tenemos la certeza de cuál es la media de la población. No podemos conocer el valor verdadero, pero sí podemos conocer un intervalo dentro del cual tenemos una cierta probabilidad de que se halle el valor medio de la población. Acá tomamos 68,27%, habitualmente se toman valores más grandes, 95, 99%, pero lo único que tendríamos que hacer si era 95 es 2,78, sin multiplicar por 2,78. Evidentemente, cuanto más mayor es la probabilidad que quiero obtener, se ve clarito acá en la curva, cuanto mayor es la probabilidad que quiero obtener, el intervalo será mayor para tener una mayor certeza o mayor conocimiento o mayor probabilidad de que se encuentre la media de la población, ¿no? Habiendo tomado solamente algunas muestras, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Profesor, una consulta. Dale. ¿Se aclara cuando se expresa el resultado que se tomó en la expresión con un solo sigma? Por esta cuestión de para saber qué tan cerca y qué porcentaje se tomó de probabilidad. Sí, claro, lo vamos a ver cuando utilizamos esta herramienta, digamos, para la expresión de la incertidumbre, pero sí tenemos que decir inexorablemente cuál es la probabilidad. La probabilidad está definida de alguna manera, una vez que uno tiene los grados de libertad, está definida por el intervalo, ¿no? Entonces, tenemos que saber cuál es el valor de t, tenemos que indicar cuál es el valor de t que utilizamos para dar ese intervalo, o la probabilidad de dar ese intervalo, lo que es lo mismo, digamos, ¿no? Porque esto es reversible. Si yo digo 4 grados de libertad y t igual a 1,14, yo sé que es 68,27. Si digo 4 grados de libertad y 68,27%, hallo el 1,14, ¿no? No sé si a eso es lo que te referís. Sí, perfecto. De hecho, cuando se utilice esto para la evaluación de incertidumbre, va a haber que indicar expresamente cuál es el porcentaje de cobertura o el intervalo de confianza y cuál es el nivel de cobertura que tiene ese intervalo de confianza. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Estamos? Bueno, seguimos entonces. Vamos a lo nuestro, porque esto era la introducción, digamos, tratar de ponernos como les decía, en sintonía con un lenguaje más o menos común. Supongo que estos conceptos, díganmelo, que ustedes ya los tenían de estadística, creo que lo han visto, lo que es distribución de Gauss, distribuciones rectangulares, inclusive la teoría de pequeñas muestras o distribución de Student, la han visto, ¿no es cierto? Sí, sí. Sí, bueno, sí, eso es lo que tengo como referencia, digamos, de los programas de las materias anteriores, por eso es que simplemente hacemos una pasadita muy rápida, sin pretender profundizar en esto. Así que bueno, vamos entonces a
directamente ahora a lo que nos interesa a nosotros, que es el tema del cálculo de incertidumbres, ¿no? Lo que vamos a ver hoy. Ayer vieron lo que era el error, ¿eh? El error que es un único valor. Después ayer se definieron errores límites, que también son un cierto intervalo. Ahora vamos a ver cómo los tratamos y cómo se definen. Ya lo anticipábamos, estadísticamente tenían que ver con una distribución rectangular, pero el error en general, lo que se conoce como error, es un único resultado, es decir, es la diferencia entre el valor que se mide y el valor verdadero. Claro, como ya les habían anticipado ayer y ya mencionamos hoy, el valor verdadero difícilmente lo conocemos o normalmente no lo vamos a conocer, con lo cual tampoco podemos calcular exactamente el error. Lo que se hizo en la presentación de ayer es mostrar cómo a veces se determinan intervalos dentro de los cuales, hasta como nos manejábamos ayer, digamos, es un intervalo dentro del cual estamos seguros que va a estar el valor verdadero. Hoy nos vamos a manejar con una cierta, es decir, la probabilidad de que estuviera el valor verdadero es 100%. Bueno, la incertidumbre es un parámetro que lo que define, digamos, de alguna manera es la dispersión que tenemos de los valores que tomamos, ¿sí? Y por eso se utilizan los conceptos de estadística que vinimos viendo hasta recién. Es decir, no vamos a tener la certeza, vamos a tener una cierta probabilidad de que el valor medio de la población o el valor verdadero se encuentre dentro de un cierto intervalo. Es decir, va a ser una cierta dispersión de valores. ¿Y por qué? Digamos, lo del error que se vio ayer con un cierto intervalo era mejor, me daba el 100% de probabilidad. Sí, pero bueno, no siempre lo puedo obtener. Es decir, cuando hago mediciones repetidas de un determinado parámetro, como los ejemplitos que pusimos recién, sobre la corriente de un conductor, por ejemplo, no podemos tener la certeza de cuál es el intervalo. Sí podemos estimar, de la manera que lo vamos a presentar ahora, sí podemos estimar una cierta probabilidad de que el valor verdadero, o el valor medio de la población, se encuentre, valor medio digo como el valor más probable, ¿no? El valor medio de la población se encuentre dentro de ciertos límites. Entonces, el concepto de incertidumbre es un concepto que tiene, que está asociado con lo que dice acá, una gama de valores, es decir, un cierto rango dentro del cual hay una dada probabilidad de que se encuentre el valor verdadero o la media de la población. Bueno, ayer habían visto algo medio parecido a esto, o igual, donde esto se presentaba como la tolerancia de un determinado producto, qué sé yo. Uno puede pensar, el elemento más simple que se me cruza es una resistencia, esas de carbón típicas, que uno compra un valor de resistencia con una tolerancia del 5%, del 10%, es decir, uno tiene el valor nominal, que es el que estaría indicado acá, y tiene una cierta tolerancia, es decir, pues si yo voy y compro un resistor de 47 ohms de valor nominal con una tolerancia del 10%, bueno, quiere decir que puede tener un valor de cualquier valor que tenga ese resistor entre 47 ohms más el 10% o menos el 10% está dentro de la tolerancia de lo que me garantiza el fabricante, ¿sí? Es decir, cualquier valor de ese resistor que esté dentro de este intervalo de tolerancia es un valor que cumple con las especificaciones del fabricante. Bueno, yo hago una medición de ese resistor y obtengo un valor que es exactamente el valor nominal, el valor de 47 ohms del que mencionamos. Pero claro, ¿cuál es la duda, cuál es la incertidumbre que voy a tener yo en esa medición? Ayer hablaban de error, ¿no es cierto? Hoy hablamos de incertidumbre. Son conceptos complementarios que apuntan a distintos grados o distintos tipos de conocimiento que tengamos de la variable. Entonces, vamos a tener una cierta probabilidad de que el valor verdadero de ese resistor que yo estoy midiendo, es decir, yo lo medí con un instrumento, con un cierto método, que me ofrece dudas, digamos, el instrumento no da el valor verdadero, los dígitos que presenta un instrumento digital no son todos ciertos a veces, en realidad son ciertos en el sentido de que son los que muestra, pero claro, vamos a tener dudas en esa presentación porque el instrumento no es un instrumento perfecto. Además de que la variable puede estar cambiando, ¿no? Pero en este caso supongamos que la variable se mantiene constante. Entonces, yo hago una medición con un determinado instrumento
Y lo que obtengo es un intervalo dentro del cual tengo una cierta probabilidad de que esté el valor verdadero. Si ese intervalo, ayer era el error, hoy es la incertidumbre, si ese intervalo es suficientemente chico como para que todo el intervalo esté comprendido dentro de la tolerancia, bueno, yo puedo decir que el resistor ese, que pusimos como ejemplo, cumple con la especificación del fabricante. ¿Por qué? Porque no conozco el valor verdadero. Yo medí este valor, que coincide justamente con el valor nominal, medí este valor y determiné la incertidumbre que tenía en la medición. Y todo el intervalo de incertidumbre es suficientemente chico como para que quede comprendido dentro de la tolerancia. Entonces, no sé cuál es el valor verdadero, pero sí sé que el valor verdadero, hay una cierta probabilidad, supongamos que esto sea del 90%, 99%, 95%, el valor verdadero está dentro de este intervalo, con lo cual puedo asegurar prácticamente con esa probabilidad de que la resistencia está en tolerancia. Bueno, y así puedo hacer el análisis que se hizo ayer con los errores, lo mismo con la incertidumbre, ¿sí? Es decir, acá estoy seguro que no cumple porque la incertidumbre, es decir, la probabilidad de que el valor verdadero se encuentre dentro de este intervalo, cualquier valor que sea el valor verdadero del resistor, está fuera de los límites de tolerancia que especifica el fabricante, con lo cual acá puedo decir que no se cumplen las especificaciones del fabricante. Bueno, y después aparecen los dos casos típicos de duda, donde el nivel de incertidumbre se solapa con la tolerancia. Acá, si quiero salir de esta duda, de este dudoso que tengo acá, lo que tengo que hacer es, evidentemente, achicar el intervalo de incertidumbre, es decir, mejorar mis características de medición. Entonces, bueno, otra vez, la importancia, y esto de alguna manera nos lleva a la próxima diapositiva, que es la que justamente expresa lo que en general en mediciones, digamos, acá vamos a ir a una guía que se ha llegado a un consenso global, ¿no es cierto?, de decir, bueno, el resultado de una medición no está completo cuando tiene solamente el valor que medí o el valor medio, sino cuando tengo el valor medido y la incertidumbre. El valor medido o el error. Ayer, bueno, el concepto de error se ha dejado un poco de lado y hoy por hoy se usa mucho más, si bien se usan ambos, digamos, pero el que más se utiliza es el concepto de incertidumbre, que permite calcular probabilidades, me da distintas opciones, digamos, cuando calculaba el error límite, la única opción es conocer el error límite y tener el 100% de seguridad. Eso a veces es bastante difícil, complicado, para no decir imposible, entonces se ha llegado a un acuerdo a nivel global a través de una guía, que es la que se menciona en ese apuntecito que publicamos, y que bueno, la guía de todas maneras, tanto la versión en inglés como la versión en español se pueden bajar de la red sin problema. Es una guía que se ha escrito en el seno del Buró Internacional de Pesos y Medidas. Ya la primera versión data del principio de la década del 90, y bueno, la última versión es del 2008, que es la que se está usando ahora, y bueno, tiene su correspondiente norma IRAM. Pero bueno, ahí lo que se ha hecho es tratar de acordar a nivel global cómo se expresan las mediciones y cómo se expresan los intervalos de incertidumbre de las mediciones, es decir, cómo se expresa el intervalo que me sirve para decir, por ejemplo, si un aparato cumple o no cumple, o si un elemento cumple o no cumple con una cierta especificación, cosa que es bastante relevante, tanto desde el punto de vista técnico, porque bueno, por lo que puedo utilizar, para lo que puedo utilizar ese elemento que estoy tratando de caracterizar, como también desde el punto de vista económico, porque bueno, si alguien me vende algo, yo quiero tener una cierta posibilidad de determinar si eso que me vende cumple con las especificaciones que me está garantizando, ¿no? Así que, bueno, la ventaja del tratamiento de incertidumbre es un poco lo que está resumido acá, y es el hecho de que, bueno, es un tratamiento que se ha acordado globalmente, y bueno, así como lo vamos a presentar, se usa lo mismo acá que en cualquier otra parte del mundo que haga un tratamiento de las mediciones de acuerdo a lo que exigen las reglas del arte, ¿no? Bueno, acá hace una pequeña aclaración, ¿no? Que no se conocen exactamente las variables. Vamos a hablar siempre de probabilidades. Inclusive habla de las magnitudes de influencia. Magnitud de influencia, pensemos, por ejemplo, en la temperatura o en la humedad, que
son factores que pueden afectar a la medición y de lo que a lo mejor lo que vamos a conocer es, simplemente una cierta probabilidad de cómo esa variable puede influenciar en un determinado resultado de una medición. Bueno, y acá un detalle que te lo vamos a pasar más o menos rápido. De todas maneras, esto queda, ya está la presentación, está la guía, y esto lo vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo ejemplos, pero las distintas fuentes de incertidumbre aparece como en el primer caso una definición incompleta o imperfecta de la magnitud medida. Ya esto por ahí se ve mejor con ejemplos, es decir, si vamos a medir una resistencia, por ejemplo, la vamos a medir con un tester, una medición simple que hasta uno se la puede imaginar más o menos rápido. Bueno, esa resistencia, dependiendo del valor que tenga y dependiendo de la incertidumbre con la que la quiera determinar, la resistencia de los propios contactos de los conductores, de las puntas, usamos un tester, un ómetro, bueno, vamos a ver qué va a influenciar, ¿no es cierto? Una definición, entonces, vamos a ver algunos métodos, como el método voltímetro-amperímetro, donde va a aparecer una diferencia, digamos, entre la medición inicial y lo que es una medición desafectada de algunos otros problemas. Entonces, hay que plantear, cuando uno habla de definición incompleta, en realidad lo que está pensando, o imperfecta, es que nosotros, para una medición directa, tenemos una única medición. Para una medición indirecta, ¿no? Es una de las cosas que van a ver en la próxima, tenemos varios parámetros, es decir, hay una expresión que va a definir el resultado de la medición, una expresión que va a depender de distintas variables. Bueno, esa expresión tiene que ser correcta, porque si hacemos varias mediciones y operamos en una medición, qué sé yo, un ejemplo típico sería la medición de una corriente a través de medir la caída de tensión en una resistencia, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver un ejemplo. Bueno, muestreo no representativo. Dijimos que vamos a hacer un muestreo, vamos a tener algunos valores, no vamos a tener todos los valores, ¿sí? De ese muestreo va a depender si el resultado que vamos a obtener es bueno y se corresponde con la población, ¿no? Sabemos que tenemos una cierta cantidad de muestras de una dada población. Bueno, si el muestreo es no representativo, ya han visto ustedes en estadística también que, bueno, el universo no queda bien caracterizado, ¿no? Bueno, efectos no adecuadamente conocidos de condiciones ambientales. Decíamos, si la temperatura afecta a los resultados que da un instrumento, tenemos que saberlo. Desviaciones personales en la lectura de instrumentos analógicos. Ayer Pablo creo que les mencionó lo que se conoce como el error de paralaje en las lecturas de instrumentos. Aparece acá como instrumentos analógicos, pero también en los digitales hay ciertos errores groseros en el hecho de que a veces uno, en las lecturas, hechas más o menos rápidamente, y a veces un error bastante común es permutar dos de las cifras de un instrumento digital a la hora de volcar la información. Bueno, desviaciones propias de la lectura y límite de resolución del instrumento. Esto tiene que ver con la mínima indicación posible del instrumento, sobre lo que también vamos a ir avanzando después a través de los ejemplos. Bueno, valores inexactos de patrones, cuando utilizamos, supongamos que queremos determinar lo que decía, la corriente en un determinado circuito, y para eso ponemos una resistencia y medimos la caída de tensión en la resistencia. Hacemos U sobre R, determinamos la corriente. Pero claro, tenemos que conocer bien esa resistencia, que sería nuestro patrón, ¿no es cierto? Lo mismo, digo, vamos a verlo con ejemplos. Valores inexactos de constantes que utilicemos de lo que dependen los elementos de la medición. Bueno, acá también aproximaciones e hipótesis, lo que mencionábamos al principio, una incorrecta definición. Esto podría también estar implicado, una incorrecta definición de la variable a medir. Acá también podría estar implicado este punto, donde en el método estamos suponiendo hipótesis que no son ciertas. Así que, bueno, cuando define uno la ecuación de una medición indirecta, tiene que estar bien seguro de lo que está definiendo, ¿no? Y bueno, y después variaciones en observaciones repetidas, realizadas en condiciones aparentemente idénticas. Lo que estamos pensando es, nosotros hacemos varias mediciones, repetimos las mediciones varias veces, pero las condiciones del circuito son exactamente iguales. Hay un falso contacto en el circuito, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir analizándolo después con ejemplo, como les decía. Y bueno, acá hay una aclaración que es muy importante, y es que son fuentes no necesariamente independientes. Muchas veces una interactúa con la otra, con lo cual
eso también va a hacer que tengamos que prestar cierta atención a cómo influye cada uno de los parámetros en la incertidumbre, ¿no? Ayer ustedes vieron cuando hacían la propagación de errores que estamos pensando siempre en una propagación sobre errores de fuentes independientes, ¿no? Cuando había dependencia de los valores, había ciertas condiciones que cumplir, como ayer creo que vieron el ejemplo de los resistores de décadas, ¿eh? Bueno, entonces, arranquemos ahora con el tratamiento propiamente dicho de lo que es la incertidumbre, y lo primero que tenemos que definir es una función que defina el método o el procedimiento de medición. Y tenemos acá el ejemplito que les venía mencionando recién. Esto es la función que representa a la medición de la corriente en forma indirecta, es decir, no es que estamos midiendo con un amperímetro directamente la corriente. Estamos poniendo en un circuito un dado resistor, o lo teníamos el resistor, y medimos la caída de tensión en el resistor, ¿sí? Si medimos la caída de tensión en el resistor y conocemos el valor del resistor, podemos determinar a través de esta expresión, podemos determinar a través de esta expresión el valor de la corriente. Entonces, acá tendríamos ciertas magnitudes de entrada y acá tenemos la magnitud de salida, ¿eh? Habitualmente en la bibliografía se menciona la magnitud de salida con la Y y X como a las magnitudes de entrada. Entonces, el conjunto de magnitudes de entrada lo vamos a agrupar en dos categorías, ¿sí? A partir de ellos van a salir las dos categorías de incertidumbre habitualmente. Uno es el valor estimado o incertidumbre determinada directamente en la medición, y la otra son valores que vamos a conocer con anterioridad, ¿sí? Acá, el valor de la resistencia, acá lo hemos puesto como resistencia patrón, el valor de resistencia lo conocíamos con anterioridad, es decir, nos dan un cierto valor del resistor, lo conocemos con anterioridad y hacemos las mediciones de tensión. Entonces, esto es una cierta magnitud de entrada, de la que vamos a tener un valor estimado. ¿Por qué? Porque vamos a hacer algunas mediciones, 5, 10, 3 mediciones. Y la vamos a estimar directamente en la medición, vamos a hacer varias mediciones de tensión. Y vamos a obtener un valor o un elemento conocido, el resistor patrón o un determinado resistor, cuyos datos de incertidumbre nos los van a suministrar a través de una especificación técnica, de un manual o de lo que sea. Entonces, dos tipos o dos categorías de variables de entrada que ya vamos a ver cómo están relacionadas con las dos categorías de incertidumbre. Bueno, y en realidad, cuando hablamos acá estamos hablando de variables de entrada y variables de salida, lo que vamos a tener son estimaciones de esa variable de entrada y por lo tanto una estimación de la salida, porque como dijimos, no tenemos la variable de entrada ni tenemos la variable de salida, lo que tenemos son mediciones de la variable de entrada o algún valor de la variable de entrada, y vamos a poder, o estimaciones de la variable de entrada, y vamos a tener así estimaciones de la variable de salida. Bueno, vamos a tener entonces una incertidumbre, y acá esto aparece como definición, porque así lo define justamente el tratamiento de incertidumbre que da la guía a la que hacíamos referencia. Se define la incertidumbre típica de las variables de entrada y la incertidumbre típica de la estimación de salida, es decir, a través, lo que vamos a conocer va a ser la incertidumbre típica de las variables de entrada. ¿Por qué? Porque como en el ejemplo anterior que estábamos poniendo, lo vamos a obtener a partir de, por ejemplo, mediciones repetidas, la distribución de Student. Vamos a tener varias mediciones, vamos a tener una distribución de Student, vamos a poder calcular el valor medio de la muestra, vamos a poder calcular el sigma de la muestra, el sigma de la media, ¿sí? A partir de ahí un intervalo de confianza, etc. En cambio del resistor patrón, lo que vamos a tener es un valor con una dada estimación de su incertidumbre o de su error que nos va a ser suministrado. Entonces vamos a tener estimaciones de los valores de entrada y estimaciones de la incertidumbre de los valores de entrada. Y a partir de eso vamos a calcular
el valor estimado de la salida y la incertidumbre típica de la estimación de salida. Entonces, conocidos los valores estimados y conocidas o calculadas las incertidumbres de entrada, podemos calcular el valor estimado de la salida y la incertidumbre del valor de salida, que bueno, acá se ve, creo que se ve bastante claramente, es decir, si conocemos las incertidumbres típicas de los parámetros de entrada, podemos a través de él calcular la incertidumbre de la salida. Era más o menos como ayer cuando veían los errores, es decir, conocían el error de medición de cada uno de los parámetros de entrada, calculaban o estimaban el error del parámetro de salida o la presión. Cuando hablábamos de una variable o un parámetro incorrectamente definido, cuando veíamos todos los elementos que pueden influir en una mala cálculo o que pueden influir en la incertidumbre, acá una inadecuada definición del parámetro de salida es errarle en esta expresión, que bueno, obviamente acá es bastante simple, en primera aproximación por lo menos, pero bueno, si uno define mal la ecuación, tiene los parámetros de entrada, pero estima mal o calcula mal el parámetro de salida porque tiene una f de x, o de las varias x, una f incorrectamente planteada, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? Paramos un cachito porque acá. ¿Cómo vamos? ¿Entienden? ¿Tienen dudas? En el chat no veo nada. Están todos silenciados. Bueno, ¿estamos bien? Seguimos entonces. Vamos bien. Bueno, vamos entonces ahora a ver cómo estimamos. ¿Podría ser una consulta? Sí, cómo no. Ahí donde aparece anteriormente nosotros hablamos de incertidumbre, ¿no? Sí. Pero todavía no, o sea, no sé si más adelante hay una definición de la tolerancia o cómo se calcula la tolerancia, porque aparece como un intervalo, que es lo que justamente decías de que la incertidumbre tiene que estar dentro de la tolerancia. Exactamente. Bueno, ahora justamente vamos a ir a cómo se evalúa la incertidumbre para compararlo después con la tolerancia. Muy bien. ¿Está bien? Después, sí. Y después, vos habías dicho que el error era un valor único. ¿Hola? Pero que era la diferencia entre el valor verdadero y el valor medido. Pero el valor verdadero a veces no lo teníamos que calcularlo con la probabilidad, con un intervalo de confianza, digamos. Sí. Entonces, ¿cómo puede ser un único valor si está dentro de un intervalo? Sería una gama de valores, no un único valor. Exactamente. Nosotros lo que vamos a tener es una gama de valores, es decir, vamos a determinar un valor de i, ¿sí? En este ejemplito, digamos, que pusimos, vamos a determinar un valor de i con una cierta probabilidad, con un intervalo dentro del cual hay una cierta probabilidad de que se encuentre el valor verdadero o un próximo valor medio de la muestra que obtengamos, ¿sí? Es decir, vamos a calcular un valor de la salida, es decir, vamos a tener una estimación de la salida a través de las estimaciones de entrada, y esa estimación de salida, además, le vamos a agregar un intervalo dentro del cual tenemos una cierta probabilidad de que se halle el valor verdadero. ¿Está bien? Sí, está perfecto. Bueno. Seguimos. Igual me paran, si quieren cualquier pregunta que tengan que hacer, no hay preguntas tontas, digamos. La tonta es la pregunta que no se hace porque, bueno, uno puede tener dudas en cualquiera de estos temas porque, bueno, por ahí para algunos es nuevo esto o para muchos es nuevo. O por ahí no queda claro a partir de una primera explicación y, bueno, merece una vueltita más, una explicación diferente. Así que me paran cuando tengan alguna duda. Bueno, cuando hablamos de evaluación de incertidumbre, se ha categorizado o se ha tipificado a la incertidumbre en dos tipos, ¿sí? Una que es la incertidumbre de
la incertidumbre de tipo A y otra que es la incertidumbre de tipo B. La incertidumbre de tipo A está asociada con las mediciones repetidas, es decir, cuando repetimos varias veces la medición, va a estar asociada la incertidumbre de tipo A con la distribución de Student, por ejemplo. Entonces, la incertidumbre de tipo A está asociada con las mediciones repetidas, en tanto que la incertidumbre de tipo B es una incertidumbre, en realidad, para hacerla fácil, es todo lo que no es de tipo A, pero en realidad la incertidumbre de tipo B, porque solamente las de tipo A son solamente la incertidumbre que se determina a través de las mediciones que se hagan, es decir, de la repetición de las mediciones que se hagan. Y en cambio la de tipo B son las que se obtienen a través de datos que ya son provistos de alguna otra manera. Por ejemplo, decíamos, la tolerancia del resistor que vamos a usar para esa medición que planteamos de la corriente a partir de tomar lecturas de tensión y y tener el valor de resistencia, ¿sí? Es decir, fíjense que dice un análisis distinto al análisis estadístico de una serie de observaciones. Es decir, todo lo que no es de tipo A es de tipo B. Lo típico es de ese resistor, ese ejemplo que habíamos puesto del resistor. La tensión, dijimos, vamos a hacer varias mediciones de la tensión. Tenemos varias mediciones de la tensión, vamos a obtener una incertidumbre de tipo A de la tensión. El resistor patrón es conocido con una cierta tolerancia que ya está dada por una especificación del fabricante o de mediciones anteriores que tengamos. Es decir, esta va a ser una incertidumbre de tipo B, típica de tipo B. Es decir, porque es una incertidumbre que proviene de datos de información anterior que tengamos nosotros. Bueno, también va a provenir de información anterior que tengamos el error del voltímetro con el que hayamos medido esta tensión, ¿no? Que también va a tener, entonces el parámetro U de entrada, la estimación U de entrada va a tener una incertidumbre de tipo A debido a las mediciones repetidas y va a tener una incertidumbre de tipo B debido a la exactitud del instrumento que utilicemos para medir. Es decir, tenemos que buscar entonces de cada una de las estimaciones de entrada, de las variables de entrada, cuáles son las componentes de incertidumbre que tienen, lo que dijimos acá, cuáles son las componentes de incertidumbre típicas de las variables de entrada para poder obtener la variable de salida. Entonces, la variable de entrada o las variables de entrada pueden tener incertidumbre de tipo A e incertidumbre de tipo B. Después vamos a ver cómo se trabaja con cada una, pero las de tipo A son solamente las que se obtienen a través de las mediciones repetidas y las de tipo B son todo el resto, que se obtienen por información que uno tiene previamente a la realización de las mediciones. ¿Está bien? ¿Se entiende la diferencia, digamos? Bueno. Seguimos. Evaluación de tipo A, entonces. La evaluación de tipo A, dijimos, se va a hacer a través de la distribución de Student. Y entonces, si tenemos una magnitud Q cualquiera, que es una de las magnitudes de entrada, ¿se acuerdan que habíamos dicho X1, X2, X3? Bueno, esta es Q, podría ser X1, podría ser X2, puede ser cualquiera. Y de esa medición, la tensión, por ejemplo, en nuestro ejemplito de medir corriente a través de U sobre R, ese parámetro Q de la magnitud de entrada, hacemos varias mediciones, tomamos el promedio de todos los valores, calculamos la desviación típica experimental de ese conjunto de mediciones, ¿sí? La desviación típica experimental, y a partir de eso, la desviación típica experimental de la media. Entonces, vamos a tener un conjunto de mediciones. A partir de ese conjunto de mediciones calculamos la media aritmética, promedio de los valores, y la desviación típica experimental de la media. Y a partir de eso, la desviación típica experimental de la media es, por definición, la incertidumbre típica de tipo A. Es decir, si tenemos un conjunto de valores, la desviación de la media es la incertidumbre de tipo A. Eso es una definición de la guía a la que hemos hecho referencia en su momento. Entonces, la incertidumbre de tipo A, como dijimos, siempre está asociada con un conjunto de mediciones repetidas. Ese conjunto de mediciones repetidas da lugar a una desviación típica de la media de esas muestras que tengamos, 10, 20, 5, 30, la que sean. Entonces, eso da lugar a una desviación de la media. Esa desviación de la media es la incertidumbre de tipo A. Bueno, aparece, por supuesto, el concepto de grado de libertad que ya habíamos visto cuando hablábamos de
teoría de las pequeñas muestras o de muestras, ¿sí? Lo habitual es que la cantidad de grado de libertad sea n-1, ya habíamos dicho, habíamos hecho algún comentario respecto a esto. Todas las mediciones que vayamos a hacer nosotros van a tener, las mediciones repetidas van a tener grado de libertad n-1, los casos especiales, en los que los grados de libertad por ahí pueden llegar a ser menores, son tan especiales que no lo vamos a entrar en consideración en la materia porque no hacen a lo que pretendemos, al nivel, digamos, que pretendemos llevar el cálculo de incertidumbre en la guía que fue mencionada, la guía del Buró Internacional de Pesas y Medidas, la que se conoce habitualmente como BUM. Está todo hay un detalle un poco más completo de este tema, pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle. Todas las mediciones que vamos a hacer nosotros, mediciones repetidas, vamos a considerar que la cantidad de grado de libertad es n-1. Entonces, nada, con eso calculamos la incertidumbre de tipo A, ¿sí? La incertidumbre de tipo A directamente es la desviación de la media. Por supuesto que hay que conocer la cantidad de grado de libertad, la cantidad de mediciones, siempre es un dato que hay que conocer, porque bueno, vamos a ver que lo vamos a necesitar para hacer el cálculo de incertidumbre total, ¿no es cierto?, de la incertidumbre de salida. Acá estamos calculando la incertidumbre típica de tipo A de una de las magnitudes de entrada. Pueden ser más de una. Nosotros pusimos un ejemplo donde se medía U sobre R, donde había una única medición repetida. Por supuesto que puede haber más. Ya vamos a ver en la próxima algún ejemplo donde hay más de una variable que se mide repetida y cada una tendrá su incertidumbre tipo A. Entonces, la incertidumbre tipo A, repetimos, asociada con las mediciones que se hacen en forma repetida. La incertidumbre tipo B está asociada con información que se conoce para cualquiera de las variables de entrada. En nuestro caso, bueno, acá se ponen algunos ejemplos, especificaciones de fabricantes, ¿sí? El caso típico del error de medición o la cota de error de medición de un instrumento. La tolerancia de un resistor, como el ejemplo que pusimos. Datos de mediciones anteriores, es decir, ese famoso resistor que pusimos en algunas diapositivas anteriores, que le pusimos como resistor patrón, que era conocido. Ese resistor alguien lo midió y dijo que ese resistor tenía un cierto valor nominal con una dada de incertidumbre, ¿sí? Bueno, ese es un dato obtenido de mediciones anteriores, mediciones que no hicimos nosotros, lo vamos a tener como dato, entonces va a ser una incertidumbre tipo B, porque todas las mediciones, todos los datos de incertidumbre que tengamos, que no los hayamos obtenido a partir de mediciones repetidas hechas por nosotros en esta medición en cuestión, va a ser una incertidumbre tipo B. Bueno, experiencia o conocimiento del comportamiento de las propiedades de los materiales, lo mismo, ¿no? De alguna forma tenemos el dato de cuál es la incertidumbre de un parámetro de entrada que estemos utilizando. Bueno, después aparecen distintos valores de distintos casos en la evaluación de la incertidumbre de tipo B. Se conoce un valor dado de referencia, ¿sí? Un determinado valor único, o se puede suponer que el valor que se conoce tiene una cierta distribución. Es decir, acá es bastante común, se conoce un único valor de referencia o se tiene una cierta distribución. Es bastante, digamos, no sé si tan común, pero en instrumentos de buena calidad, por ejemplo, el fabricante dice que el instrumento, y esto también vamos a profundizarlo después más adelante, que el instrumento tiene una cierta tolerancia, una cierta exactitud, con una distribución de probabilidad gaussiana, por ejemplo, ¿sí? Bueno, eso es porque el fabricante conoce los datos de especificación y se conoce la forma de estimación de esta incertidumbre de tipo B, siempre a través de datos previos de especificaciones de fabricante, que, por ejemplo, pueden tener una distribución gaussiana. Y uno muy común para nosotros es el que ya ustedes vieron lo que era el error límite, ¿sí? Cuando tengamos el ejemplo que mencionamos con la resistencia conocida con una cierta tolerancia, ¿sí? Es decir, lo que tenemos es la certeza de que el valor de la resistencia está del valor dado como nominal dentro de un cierto intervalo, porque la resistencia es al 5% o al 10% o lo que sea. Entonces, conocemos
el valor nominal y conocemos el intervalo dentro del cual seguramente está el valor verdadero y la certeza de que está el valor verdadero. Era lo que hoy ya habíamos mencionado, que se asemejaba a una distribución rectangular, es decir, dentro de un cierto intervalo, la probabilidad de ocurrencia del valor verdadero es 100%. Bueno, y esto también se da no solamente para el ejemplo del resistor, sino también para muchos instrumentos en los cuales la exactitud se especifica con un intervalo cerrado, ¿sí? Es decir, se dice que el instrumento en cierto alcance mide con un error límite que está dentro del más o menos 0,5%. Bueno, eso es una distribución rectangular, es decir, el fabricante lo que me dice es del valor que estoy midiendo en ese alcance, el error límite es de más o menos un cierto porcentaje, es decir, el valor verdadero de la medición que estoy tomando está dentro de ese intervalo. Es una distribución rectangular, entonces será una incertidumbre tipo B porque está obtenida de valores que fueron suministrados antes, la tolerancia de una resistencia, la exactitud de un instrumento, pero tienen una distribución conocida, que es una distribución rectangular. Entonces, a la hora de determinar la incertidumbre típica, que la incertidumbre típica es la desviación típica va a ser la desviación típica de una distribución rectangular, ¿sí? Es decir, con el análisis que habíamos hecho antes, al principio, cuando estábamos haciendo el repaso de las distribuciones, directamente la desviación típica va a ser el semi-intervalo dividido raíz de 3. Es la determinación a través de la definición de cuál es la desviación típica de una distribución rectangular. Bueno, los grados de libertad se consideran infinitos, por supuesto. ¿Por qué? Porque, ¿qué significa grado de libertad infinitos? Son infinitos porque tengo la certeza de que dentro de ese intervalo está el valor verdadero. ¿Sí? Entonces, para una distribución de tipo rectangular se van a considerar que los grados de libertad que tengo son infinitos. Bueno, acá está un ejemplo típico de una distribución rectangular y cómo se calcula el sigma de la distribución rectangular a través de la definición. Y bueno, el valor, hay uno de los ejercicios del trabajo práctico 1 que ya publicaremos próximamente en estos días, justamente pide que, digamos, que se haga este cálculo. Para una distribución rectangular lo presentamos como ejemplo y lo ponemos para ejercitación porque, como les decía, se utiliza mucho la distribución rectangular porque hay muchas especificaciones de instrumentos o de componentes, ya sea de componente como el de la resistencia, que se da a través de una tolerancia con un cierto intervalo de límite, de errores límites, lo mismo con la exactitud de instrumento, que se da la especificación a través de sus errores límites que justamente van a ser una distribución rectangular. Bueno, una vez que tengo para una estimación de entrada, decía, por ejemplo, cuando tenía la expresión esa de la corriente definida a través de la tensión sobre la resistencia. La tensión, había mencionado, va a tener dos componentes de incertidumbre. La tensión va a tener una componente de incertidumbre de tipo A, que se va a obtener a partir de las mediciones repetidas que hago y de la desviación de la media de esas mediciones que haga, y una incertidumbre de tipo B que va a estar asociada con las especificaciones del instrumento con el cual haga esa medición de tensión. Entonces, la incertidumbre de una magnitud de entrada X sub I está determinada, por definición, por esta expresión, teniendo en cuenta la componente de incertidumbre tipo A y la componente de incertidumbre tipo B. Si vamos a esa expresión de referencia que usamos, ese ejemplito que pusimos de U sobre R, la resistencia R es una magnitud de entrada que va a tener solamente incertidumbre tipo B. ¿Por qué? Porque tengo el valor nominal y tengo la tolerancia de esa resistencia. No hago mediciones repetidas de esa resistencia en esta medición que estoy planteando ahora. ¿Está claro eso? Se entiende que puedo tener, para una magnitud de entrada, puedo tener incertidumbre de tipo A y de tipo B. O puedo tener solamente de tipo B. ¿Sí? ¿Está bien? Pregunten, si hay dudas, si no queda claro, porque esto es importante, pero bueno, igual lo vamos a ir repasando a través de ejemplos. Esto es un planteo teórico para ponernos en marco, digamos. Pero... Bueno, entonces, calculamos la estimación de incertidumbre, la incertidumbre de cada una de las estimaciones de entrada, ¿no? Cada uno de los parámetros, esos X sub I, que teníamos en la expresión. Para nuestra expresión, donde teníamos U sobre R, el
parámetro de entrada U y el parámetro de entrada R, ¿sí? Para cada uno de esos parámetros de entrada estimamos la incertidumbre. Luego lo que tenemos que hallar, lo que nos pedían, digamos, era hallar la incertidumbre de la magnitud de salida. Y, entonces la incertidumbre de la magnitud de salida se calcula a través de esta expresión, es decir, de considerar cada una de las contribuciones de la magnitud de cada una de las magnitudes de entrada a la magnitud de salida, donde la contribución de cada una de las variables de entrada, para nuestro caso era la R y la U y la R, ¿sí? Para nuestro ejemplo, cada una de las magnitudes de entrada le calculamos su incertidumbre típica y lo afectamos por un coeficiente que no es ni más ni menos que el coeficiente que sale de la expresión en serie del desarrollo en serie de Taylor, que es el que vieron ustedes para la propagación de errores límites, ¿sí? Cuando se propagaban errores límites de términos independientes, lo que se hacía era utilizar estos coeficientes, la derivada de la función respecto de cada una de las componentes de entrada o estimaciones de entrada, ¿eh? Cada uno de estos coeficientes va a estar determinado por la derivada de la función respecto de la propia magnitud de entrada. Entonces la incertidumbre de salida va a quedar definida por una sumatoria cuadrática de cada una de las, o la raíz de la suma cuadrática de cada una de las contribuciones de las estimaciones de entrada. Entonces calculamos la incertidumbre de cada una de las estimaciones de entrada, calculamos los coeficientes y bueno, los sumamos cuadráticamente, sacamos la raíz cuadrada y eso es lo que definimos como incertidumbre típica de la estimación de salida, que es a lo que estamos tratando de llegar. Todavía nos falta un pasito más para llegar al final, ¿no? ¿Qué es este pasito? Sí. La expresión anterior es una forma, digamos, continua de la propagación de errores que vimos. Sí, yo lo asemejé con la propagación de errores, pero no es una propagación de errores, digamos. Este coeficiente es igual a la contribución, a la derivada que se obtenía o que se hacía cuando uno buscaba la propagación de errores límites, ¿sí? El coeficiente es igual, es la derivada de la función respecto de cada uno de los parámetros. En el caso de los errores límites, lo que teníamos era la derivada respecto de cada uno de los parámetros de entrada, y para hallar la contribución al error límite de la magnitud de salida, lo que se hacía era multiplicar acá por el error límite de cada una de las magnitudes de entrada, ¿sí? Es decir, es fácil confrontar ambas expresiones. Tienen una semejanza, no es lo mismo. Evidentemente, acá es un tratamiento diferente. De hecho, esta expresión es diferente que la que ustedes vieron ayer para la propagación de errores límites. Pero la derivada se parece mucho, es tan parecida que es igual a cada una de las derivadas que tenía la propagación de errores límites, ¿sí? Bien, perfecto, gracias. ¿Está bien? Bueno. ¿Alguna preguntita más? Tengo dos cositas más. Bueno, hasta ahora estamos entonces. Bueno, seguimos. Vamos para adelante. Bueno, vamos con una vueltita más, que es lo que les decía, porque en realidad el resultado final, habíamos dicho al principio que el resultado final de una medición quedaba completo cuando tenía el valor de la medición y la incertidumbre de esa medición. No es lo mismo que, o análogamente, no es lo mismo, pero análogamente a lo que se veía ayer, cuando decíamos, bueno, el resultado de la medición, tenemos el resultado de la medición y el error de la medición, ¿sí? El resultado de la medición y el error de la medición. Bueno, ahora tenemos el resultado de la medición y la incertidumbre. Ahí decía, esta guía ponía, y digamos, toda la bibliografía coincide en eso, en que para que una medición esté completa, tenemos que tener el resultado y la incertidumbre, o el resultado y el error. Para nuestro caso, hoy estamos apuntando a lo que es el cálculo de incertidumbre. Fíjense que, otra vez, ¿no? El tratamiento de las mediciones a través de errores límites o de incertidumbre son dos tratamientos diferentes. Los dos están soportados en la bibliografía, los dos son utilizados.
desde hace bastante tiempo, a principios de la década del 90, se han puesto de acuerdo la gente que hace mediciones a nivel internacional en que el tratamiento a través de conceptos estadísticos como los que estamos volcando hoy es mejor, por lo menos sirve para ponerse de acuerdo en un tratamiento determinado entre todos, y bueno, por eso es el que más se está utilizando hoy en día, pero son dos tratamientos completamente complementarios y similar, con los dos se llegan a resultados que nos sirven para decir, hemos hecho esta medida y hemos obtenido este valor, y tenemos un error límite de tanto, o tenemos una incertidumbre de tanto, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos tratando de lograr en el día de hoy, y es tratar de llegar a presentar esta forma en la que el mundo se ha puesto de acuerdo para expresar el otro elemento necesario para que se entienda que una medición está bien expresada. Y esto es, que se dé el valor, pero que además se dé la incertidumbre. Fíjense que el concepto de incertidumbre, de error, es muy importante, porque si yo doy solamente el valor que mido, no sé cuál es la duda que tengo en ese valor que mido. En cambio, si yo doy el valor que mido más la incertidumbre, le pongo una cota a la duda y digo, bueno, este valor que medí, con una cierta tolerancia, me asegura, con una cierta probabilidad, me asegura que dentro de ese intervalo va a haber una cierta probabilidad de que se encuentre el valor verdadero. Entonces le pongo una cota a esa duda que tengo respecto al valor que mido, porque si no me dan un número que muestra un instrumento, o un número que calculé, pero no sé cuán seguro puedo yo utilizar ese número, ¿no? Con qué certeza lo conozco. Bueno, la estimación de salida lo que hace justamente para tratar de llevarlo a términos estadísticos es aplicarle un factor de cobertura a esta incertidumbre típica que obtuve, ¿no? La incertidumbre típica de salida, que la obtenía a partir de cada una de las incertidumbres típicas de entrada multiplicada por estos coeficientes, la incertidumbre típica de salida la multiplica por un factor de cobertura que justamente va a depender de este factor de cobertura. Estas incertidumbres típicas, como las hemos obtenido a través de desviaciones típicas, tienen un factor de cobertura de típico si todas los valores finales que se obtienen, como vamos a ver, se asemejan a una distribución normal, y esto es una distribución típica o distribución normal, va a tener un factor de cobertura del orden, o un intervalo de confianza del orden del 68%, porque es un sigma, esto es una desviación, la desviación típica. Bueno, lo que se trata es de poner un factor de cobertura adecuado para decir, bueno, voy a conocer la incertidumbre con una dada probabilidad, es decir, voy a tener una cierta probabilidad que dentro de un intervalo de incertidumbre se encuentre el valor verdadero a partir del valor obtenido. Bueno, acá esto también lo plantea la guía, y bueno, entonces, si la incertidumbre de salida posee una distribución normal, el factor de K igual 2, es fácil verlo en la tabla de Gauss que vimos hoy, y después lo vamos a ver en algún ejemplo, tengo una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%. Claro, para esto, la estimación de la incertidumbre de salida tiene que tener una distribución normal, ¿y eso será siempre cierto? Bueno, la realidad es que no siempre es completamente cierto, y bueno, el rigor matemático, si hubiera algún riguroso matemático acá, seguramente por ahí se va a enojar un poco conmigo, pero así se utiliza hoy en día en los lugares habituales, en los términos habituales que plantea esta guía de estimación de la magnitud de salida y la distribución de la magnitud de salida, o la estimación de la magnitud de salida, es considerar que es una distribución normal, utilizando las condiciones, digamos, de cumplimiento del teorema del límite central. Este teorema, por supuesto que no lo vamos a enunciar completamente acá, pero esta guía se basa, o las recomendaciones de esta guía se basan en este teorema, para decir que cuando tenemos varias mediciones, varias distribuciones dentro de una estimación de salida, es decir, la estimación de salida la hemos hecho a partir de varias contribuciones de estimaciones de entrada. Bueno, cuando estas estimaciones de entrada son más de 3 o 4, y estas estimaciones de entrada son todas de contribuciones similares, aunque estas sean todas de distribución rectangular, la distribución de la salida es normal. Eso de alguna manera
es lo que nos permite inferir, o esta guía nos recomienda que infiramos en la mayoría de los casos respecto o gracias a lo que permite determinar el teorema del límite central. Es decir, si tenemos más de 3 magnitudes de entrada, 2 o 3 magnitudes de entrada, y tenemos esas magnitudes de entrada, todas contribuyen en forma similar a la incertidumbre de la salida va a tener una distribución aproximadamente normal. Y si no, se la considera como que va a tener una distribución normal. Claro, como vamos a tener pocas muestras, en realidad más que una distribución normal, se va a utilizar una distribución de Student, ¿no? Que como ya vimos se parece mucho a la normal, pero que es muy útil cuando tengo pocos grados de libertad, es decir, cuando tengo pocas muestras. Entonces, para poder utilizar la distribución de Gauss, la distribución cuando no se pueda justificar una distribución de hipótesis normal, y lo que se tengan son pocas observaciones, como pasa en general en las mediciones. Por eso la guía conduce a que uno tome esta estimación. Estamos hablando siempre de estimaciones de incertidumbre que, digamos, hay un acuerdo generalizado para que se trate de esta forma en todo el mundo, con lo cual los cálculos de incertidumbre, las determinaciones de incertidumbre que hagamos nosotros a través de esta guía son completamente confrontables con esta determinaciones de incertidumbre o estimaciones de incertidumbre que se hagan en cualquier otra parte basados en los criterios de esta guía, ¿no es cierto? Esa es la ventaja que tiene este tratamiento de incertidumbre. Bueno, para eso aparece una expresión, que es la expresión de Wells-Satterwhite, que permite determinar los grados, lo que se denominan grados efectivos de libertad, para poder utilizar la distribución de Student cuando tengo mediciones, algunas de las estimaciones de salida están obtenidas a partir de mediciones repetidas, pocas veces, digamos, menos de 30, 40 o 50 veces que dijimos cuando la distribución de Student tiende a la distribución de Gauss. Entonces, en esas condiciones se determina la incertidumbre o la estimación de la incertidumbre de salida, se calculan los grados efectivos de libertad. Fíjense que esto es una sumatoria que lo que hace es considerar cada uno de los términos que corresponden a las estimaciones de entrada, ¿sí? Es decir, esto ya lo habíamos, está la ecuación en algunas diapositivas anteriores, la estimación de salida, era la estimación de la incertidumbre de salida, era la raíz cuadrada de la sumatoria cuadrática de las estimaciones de entrada multiplicado por su respectivo coeficiente. Bueno, ahora lo que está planteando esta ecuación es considerando justamente los grados de libertad que tengamos en cada una de estas contribuciones de entrada. Fíjense que estas contribuciones de entrada podían venir de mediciones repetidas, con lo cual los grados de libertad serán n-1 de la cantidad de mediciones que hayamos hecho. En el caso nuestro que teníamos la tensión sobre la corriente, si hacemos 5, 6 mediciones, por ejemplo, de la tensión, la cantidad de grado de libertad que vamos a tener es 5. La resistencia está determinada a través de una especificación de fabricante, una tolerancia de fabricación, una distribución rectangular. Esa distribución rectangular tendrá una cantidad de grado de libertad que se consideran infinito. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, tengo el intervalo de certeza dentro del cual está el valor verdadero. Entonces, si aplico esta expresión, digamos, a esa distribución de las distintas estimaciones de entrada, voy a obtener una cantidad de grado de libertad efectivo que justamente van a ser tanto más grandes dependiendo de qué peso tenga cada una de las distribuciones de entrada. Es decir, si las estimaciones de entrada de mediciones hechas con pocas muestras tienen mucho peso respecto de las que tienen distribución rectangular, por ejemplo, bueno, acá voy a tener una cantidad de grado de libertad pequeño. Ya lo vamos a ver en algún ejemplo. Si no, voy a tener una cantidad de grado de libertad suficientemente grande y prácticamente esta distribución, esta expresión de Wells-Satterwhite, cuando el número de grado de libertad efectivo me dé mayor que 20 o 30 o 40, decir que tenemos una distribución de Student o decir que tenemos una distribución de Gauss es exactamente lo mismo. Es decir, la de Student tiende a la de Gauss cuando la cantidad de grado de libertad es muy grande. ¿Sí? Bueno, estamos hasta acá. ¿Alguna preguntita? Como les digo, esto vamos a tratar de graficarlo. Vamos a graficarlo con ejemplos, no hoy para no hacerlo tan larga, pero sí en el próximo martes, para retomar todos estos temas que hemos planteado en forma teórica y tratar de aclararlos en forma práctica con casos particulares, ¿no? Porque así, bueno, este berenjenal de fórmula puede parecer, si bien no es
extremadamente complicado, puede parecer complicado o eventualmente abrumador porque uno no se acuerda todo junto, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? O todas preguntas, digamos, todas dudas. Bueno, está la presentación disponible, está la guía, esa que hemos publicado, la publicación sobre incertidumbre en las mediciones para que le peguen un repaso, y de la próxima también podemos seguir con las consultas sobre este tema cuando le hayan pegado una revisadita, ¿no? Bueno, esto es algo que es sugerencia de la norma para ordenarse, porque bueno, hoy estuvimos viendo así en el aire un ejemplito donde teníamos medición de tensión y un valor de resistencia, pero cuando hay muchas magnitudes de entrada, cuando hay varias estimaciones de entrada, cuando la cantidad de estimaciones de entrada crece mucho, bueno, una forma de ordenar los valores, una forma recomendada, digamos, de ordenar los valores que se tienen, es justamente graficar o poner en una tabla cuáles son todas las magnitudes de entrada, la magnitud de salida, eventualmente la expresión que define la magnitud de salida en función de las magnitudes de entrada, cada una de las estimaciones que se tienen de cada una de estas magnitudes de entrada, las incertidumbres típicas, ¿sí? Ya sea obtenidas, si tienen incertidumbre típica de tipo A y de tipo B, bueno, las dos, la de tipo A y la de tipo B, los coeficientes de sensibilidad, que se obtienen para cada una de las magnitudes de entrada respecto a la de salida, por eso acá aparece que no lleva información, digamos, porque solamente corresponde a los coeficientes de sensibilidad de estimación de entrada. Y bueno, a partir de este coeficiente con esta incertidumbre típica se obtiene la contribución de cada una de las magnitudes de entrada a la magnitud de salida o a la incertidumbre típica de la magnitud de salida, con lo cual se calcula la incertidumbre típica de la magnitud de salida. Y acá la importancia de los grados de libertad, porque bueno, justamente con los grados de libertad efectivo y con esta incertidumbre típica de la salida, obtenida a partir de las incertidumbres típicas de la entrada, con la cantidad de grado de libertad efectivo y con esa incertidumbre típica, que correspondería, digamos, si es una distribución normal, al 68% de la probabilidad, entonces con esa cantidad de grado de libertad, si son suficientemente chicos, bueno, podemos obtener el factor K para poder expresar esto en función de la estimación de salida más la incertidumbre expandida, donde el factor K que se obtiene para multiplicar la incertidumbre, ¿se acuerdan de esta expresión? ¿Sí? El factor K para una distribución normal era igual a 2. ¿Sí? Cuando la cantidad de grado de libertad efectivo sea suficientemente chico, inferior a 30, por ejemplo, este factor K ya no va a ser igual a 2, porque en realidad vamos a tener, podemos asimilarla a una distribución normal, pero en realidad va a ser una distribución de Student. Con lo cual, el factor K va a ser diferente y se va a obtener a través de la distribución de Student. Y bueno, y siempre, hoy habían hecho una pregunta relacionada, digamos, creo que con el porcentaje de cobertura, y es que siempre cuando uno expresa el resultado de una medición, el cual es completo, dijimos al principio de esta presentación, es completo cuando tengo la estimación de la salida y la incertidumbre de la estimación de salida, también tengo que poner algún parrafito similar a este, donde diga cómo calculé la incertidumbre expandida, o sea, qué factor K utilicé para determinar la incertidumbre expandida, porque eso le va a servir a la persona que eventualmente pueda utilizar esta medición para saber, como antes sabía cuál era el error límite, bueno, ahora sabrá cuál es la incertidumbre, pero claro, en el error límite tenía la certeza. Ahora, cuando le doy la incertidumbre, le tengo que dar una cierta probabilidad. Es decir, cuando yo le doy esta incertidumbre, tengo que decir cuál es la probabilidad de cobertura de esta incertidumbre que le estoy dando. ¿Sí? Está claro, es decir, cuando yo hablaba en errores límites, daba el valor y el error límite. Ahora tengo que dar el valor, la incertidumbre expandida, y esta incertidumbre expandida, con qué coeficiente fue calculado, es decir, cuál es la probabilidad de cobertura de esta incertidumbre expandida. ¿Sí? Es decir, tengo que dar un dato más, porque bueno, justamente el parámetro de incertidumbre está asociado con un parámetro estadístico, ¿no? Bueno, ¿algunas preguntas más? Con esto, por hoy terminaríamos. Acá en las diapositivas siguientes son un procedimiento paso a paso de lo que hemos visto hoy, una forma de
procedimiento medianamente ordenado de cuáles son los pasos que hay que seguir para determinar la incertidumbre de la magnitud de salida. Se los dejo para que lo repasen porque, digamos, eso serviría para ordenarse cuando uno tiene que hacer un cálculo determinado como los que vamos a hacer en la próxima, ¿no? Con los ejemplos que vamos a hacer en la próxima, tratando de seguir este procedimiento paso a paso, que no es ni más ni menos que poner en forma ordenada en pasos lo que hemos visto a través de toda la presentación de hoy, ¿no? Así que bueno, nada, con esto terminaríamos la presentación de temas de hoy y quedo disponible para las preguntas que necesiten. Una consulta, profesor. ¿La guía de trabajo práctico cuándo la suben? Y supongo que en estos días, mañana o hoy o mañana. La vamos a subir seguramente a la página web también, hasta que no estén todos inscritos en Classroom. La vamos a ir subiendo en la página web, pero ahí en las novedades de la página web siempre van a ir apareciendo las distintas cosas que vamos publicando. Por ahora nos vamos a manejar con eso, que creo que es una herramienta, no sé, si les resulta útil. Sí, dale, gracias. No, por favor. Bueno, ¿alguna pregunta más? Profe, ¿cómo se inscriben en el Classroom?